Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta noche estamos desde la comunidad de la Ermita Moca transmitiendo el mensaje de la palabra de nuestro Señor. En esta noche vamos a hablar del Salmo capítulo 1 hasta donde el tiempo nos lo permita. Este salmo comienza con la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra bienaventurado que comienza aquí este verso, tanto en el idioma hebreo como en el griego, significan feliz. Es la palabra Makarios, significa feliz, dichoso, prosperado, gozoso. Y eso realmente es lo que es una bienaventuranza. El Señor Jesús habló ampliamente en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, del verso 1 hasta el verso 11, acerca de las bienaventuranzas, de la felicidad que tienen aquellos que han hecho un pacto con Dios. Pero aquí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí habla de consejo. La gente que nosotros elegimos en nuestra juventud para caminar con ellos incidirán poderosamente en el destino final de nuestra vida. Cuando sabemos elegir buenos amigos, entonces vamos bien acompañados. Aquí habla de que no anduvo en consejo de malos. Decía Leonardo da Vinci, que parece que estaba leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 1 al 19, acerca de la historia del rey Roboam, quien sustituyó a su padre Salomón después de su muerte. Decía Leonardo da Vinci, el italiano famoso, mundialmente famoso, él decía que haría aquello que siguen el consejo de los jóvenes. Dice que tendrán el perjuicio lo que siguen el consejo de los jóvenes. Y ahí en ese pasaje bíblico del verso 1 al 19 del capítulo 12 del primer libro de los Reyes, dice que entonces Roboam fue a Siquem porque Israel se había reunido allí para convertirlo en rey, el sucesor de Salomón. Se reunió con ellos y allí vino también Jeroboam, hijo de Nabat, que había huido a Egipto huyendo del rey Salomón. Entonces fue llamado y vino allí junto con el pueblo y le pidieron un consejo. Le pidió Roboam y su equipo un consejo a los ancianos de Israel, diciendo: ¿qué aconsejan ustedes? ¿Cómo me aconsejan ustedes para que yo gobierne este pueblo? Y ellos le dijeron: si tú bajas algo de la carga que tu padre le puso a ese pueblo, este pueblo te servirá para siempre, si te haces siervo de este pueblo, porque los cargos son para servir. Jesucristo dijo: el que sea grande entre vosotros será vuestro servidor. Y él lo demostró. Cuando vemos el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, encontramos allí el Señor lavando los pies de sus discípulos. Y él estaba allí entre ellos siendo el más grande, hizo un trabajo de siervo. Porque el que quiera ser grande en este camino será un servidor de los demás. Entonces el rey le dijo, Roboam le dijo al pueblo: váyanse y vengan dentro de 3 días.
y el pueblo se retiró. A los 3 días regresaron, pero le pidió también consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y la Biblia dice que los jóvenes le aconsejaron diciendo: dile al pueblo que te ha pedido que disminuya la carga onerosa que tu padre le puso, que el dedo más fino de ti es más grueso que los lomos de tu padre, que si su padre lo cargó, tú lo vas a sobrecargar más, y si tu padre lo azotó o lo castigó con azote, tú lo vas a castigar con escorpiones. Y cuando él desechó el consejo de los ancianos y se fue por el consejo de la juventud, y cuando el pueblo llegó y conversó con ellos, entonces el pueblo se rebeló, porque éste le dijo lo que los jóvenes le mandaron a decirle al pueblo. Tal parece que Salomón había puesto una carga onerosa de impuesto al pueblo, y el pueblo se sentía agobiado. Se sentía bajo un yugo. Dice: si tú disminuyes el yugo que tu padre no ha puesto y la carga pesada, este pueblo te servirá para siempre. Pero él dijo: lo voy a cargar a ustedes más, y si mi padre lo golpeó a ustedes con azote, yo lo voy a herir a ustedes con escorpiones. Y el pueblo se rebeló, y 11 de las 12 tribus entonces se fueron y dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Váyase cada uno a su casa, y Dios proveerá a David en su casa. Y se fueron. Así se dividió el reino, y solamente quedó la tierra de Judá en manos de Roboam. Fue la única que quedó. Luego las otras tribus todas se fueron con Jeroboam, hijo de Nabat, y gobernó entonces solamente una tribu, porque se llevó de un mal consejo. Porque el que da consejo verdaderamente y no predica con el ejemplo es un farsante o es un iluso. Un buen consejo es muy bueno, pero tiene uno que esperar que llamen a uno para aconsejar. Así debe ser. Decía Miguel de Cervantes Saavedra, hablando del consejo, que los que han de ser consejeros deben tener 3 cualidades. Primero, tener autoridad. Segundo, tener prudencia. Y tercero, ser llamado. Primero, autoridad. Luego, prudencia. Y por último, ser llamado. Si a uno no lo llaman a aconsejar, entonces no debe hacerlo. Decía Felipe López de Vega y Calpio que los consejos dados sin ser llamados son una carga pesada, es un desacierto pesado. Porque la gente ni siquiera cuando pide consejo, porque muchas veces piden el consejo, como decía Marco Tulio Cicerón, que piden un consejo, pero es buscando que se le apruebe lo que ya tienen ya premeditado. Eso muchas veces lo que se hace cuando se pide un consejo. Pero aquí este rey, Roboam, pidió consejo con la gente madura, la gente que conocía realmente el país, la gente que habían vivido, porque eran la gente que tenían la edad suficiente y la experiencia de Estado para poder orientar a este joven rey. Pero él buscó el consejo de los jóvenes y eso lo llevó al fracaso. Y son muchas las personas que han fracasado por transitar por el camino de los malos consejos. Y eso es algo que uno tiene que sopesarlo. Decía Lord Chesterfield, él decía que muy rara vez los buenos consejos son aceptados y que la mayor parte del tiempo los que más lo rechazan son los que más lo necesitan. Y así es. Hay que esperar que llamen a uno para uno ir a aconsejar. Hay gente que se brinda para aconsejar y ni cuando ellos llaman a uno están esperando un consejo que sea en contra de lo que ya tienen ya prefabricado en su mente. Y este joven rey fracasó por eso realmente. Decía aquel famoso poeta italiano Juan Boccaccio. Este fue el autor, era uno de los grandes poetas italianos, fue el autor de una obra universalmente conocida y celebrada, conocida como Decameron. Él hablaba y decía: hagan como nosotros decimos, pero no hagan como nosotros hacemos. Eso quiere decir que
una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Cuando buscamos nosotros el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, verso 1 al 3, el Señor le dijo allí a los discípulos y al pueblo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, porque atan carga pesada sobre los hombros de los hombres, y ellos no quieren tocarla ni con un dedo. Eso quiere decir que ellos daban buenos consejos, pero no los seguían. No siguen el buen consejo. Y el que no predica, el que da un consejo y no predica con el ejemplo, entonces es un farsante o es un iluso. El Señor le habla claramente allí al pueblo que los saduceos estaban enseñando la verdad, pero no la seguían. Esto me hace recordar lo que leí acerca de un ministro que estaba siempre en la montaña cazando con sus amigos, más que en el púlpito. Un día murió uno de sus feligreses y fue llamado para oficiar allí en el sepelio. Y él iba ya de camino con sus amigos para la montaña a la cacería. Cuando le avisaron se contrarió muchísimo, pero vino a cumplir con su deber. Le dijo a los amigos que se fueran adelante a cazar en la montaña porque él lo alcanzaba luego. Cuando terminó de oficiar allí el funeral, inmediatamente salió para irse a la montaña. Encontró una anciana en el camino y le preguntó si no había visto a sus compañeros pasar por allí. Y la anciana, señalando un poste de luz, doblando la curvita, dijo: ahí en donde está ese ministro, allá en el poste de luz, en ese ministro ahí. Ahí doblaron ellos. Y le preguntaron: ¿y por qué usted llama ministro a los postes de luz? Dice: porque son como usted, que señalan el camino pero no lo siguen. Y qué vergüenza. Señalan el camino, los postes de luz señalando el camino pero no siguen el camino. Entonces, aquí nosotros vemos donde el salmista dice que no anduvo en consejo de malos. Malos consejeros. Un mal consejero es como un cáncer. Y la juventud hoy en día está siendo mal orientada. Muy mal orientada. Y rechazan el buen consejo. No lo escuchan. La otra parte de este verso dice: ni anduvo en camino de pecadores. Hay dos caminos, solamente dos caminos. Mateo capítulo 7, allá en el verso 12, 13, 14 inclusive, dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mas estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De manera entonces que el Señor señala aquí dos caminos. Y cuando usted aconseja a alguien para que se devuelva del camino ancho y coge el camino angosto, generalmente se sienten ofendidos. Quizá entienden que usted se está intrometiendo demasiado en sus asuntos. Y dicen: viva su vida y déjeme a mí vivir la mía. Bueno, está bien. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía el benemérito de las Américas, Benito Juárez, el mexicano. Pero con el amor que uno siente por los pecadores y realmente conociendo a través de las Escrituras el destino final de cada uno, uno muchas veces pasa por alto los insultos y lo desprecio o lo menosprecio de las personas y le señala a la gente cuál es el verdadero camino realmente. Ni anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí hay tres pasos para descarriarse. Primero, oír consejos malos. Segundo, andar con los pecadores. Y tercero, sentarse. Primero, está el consejo. Segundo, está el andar. Y tercero, está el sentarse. Cuando ya uno se sienta con ellos, y cuando estamos hablando de esto es descarriarse y sentarse, no es sentarse, evitar sentarse con la gente que no es cristiana, eso no es lo que quiere decir. Es sentarse a practicar lo que ellos practican. Y cuando nos sentamos a practicar lo que ellos practican, entonces estamos realmente abandonando la bienaventuranza. En camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Escarnecedor es un burlador, alguien que se burla de las personas, que menosprecia a la persona, que se ríe y se burla de las cosas sagradas. Cuando usted le predica a alguien el Evangelio de Jesucristo y se burla
eso es un escarnecedor, está escarneciendo la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros, y buscando el medio de que la gente pueda escapar de la condenación eterna, y que muchas veces pasamos por alto el menosprecio a que la gente hace, porque muchas veces lo hacen por ignorancia, más que por maldad. Algunos lo hacen simplemente anclado en una religión que no está respaldada por la Sagrada Escritura. Y cuando tratamos de encaminarlo por el camino correcto, entonces entienden que nosotros estamos tratando de quitarle lo que ellos ya tienen. Y no es así. Decía Marco Tulio Cicerón, no le quite a nadie su creencia que tiene, a menos que le vaya a dar una mejor que la que tiene. Y eso es lo que hacemos, darle una mejor, que es la palabra de Dios, que no es simplemente religión, porque el Evangelio de Jesucristo no es religión. El Evangelio de Jesucristo es buenas nuevas de salvación para las almas. Religión es una cosa y salvación es otra cosa. Muy diferente, religioso cualquiera, pero no cualquiera es salvo, porque solamente Jesucristo puede salvar al pecador. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia viene de la palabra hebrea agad, se escribe H-A-G-A-H, agad. Aquí habla de meditar. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. De día y de noche, meditar. Cuando hablamos de meditar, es algo que usted oye o lee y le queda en su mente y usted sigue memorizándolo. Y si lo memorice porque le interesó realmente lo que leyó o lo que escuchó. Lo que usted oye que no le interesa, usted no lo medita. Entonces, nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor, meditar en la gracia de Dios cada día. De día y de noche, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Cuando meditamos, entonces, grabamos las cosas que realmente tenemos en la mente. La mente se desarrolla con el ejercicio. Decía Marco Tulio Cicerón que en la repartición de la mente a nadie le tocó una tan mala que no pudiera mejorar con el ejercicio. Cualquier persona puede superarse, pero tiene que trabajar su mente, poner su mente a trabajar, explotar el potencial que Dios le ha dado, en la rama que sea. El saber humano realmente es muy amplio y muy relativo. Entonces, nosotros realmente, estimados hermanos y amigos, verdaderamente tenemos que meditar de día y de noche. Meditaremos de día y de noche en la palabra bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que meditar en las cosas positivas. La mente hay que ocuparla en cosas positivas. La buena amistad. Aquí habla de gente que buscó malos amigos. Decía Demetrio I, rey de Macedonia, que buenos amigos son aquellos que cuando tú estás en prosperidad, vienen si tú lo llamas. Y cuando está en desgracia, viene sin tú llamarlo. El verdadero amigo viene cuando tú estás en prosperidad solo si tú lo llamas. Porque no anda buscando lo tuyo, sino es a ti. Hay gente que busca lo que uno tiene, no a uno. Decía Carlo Dorsi que los amigos falsos son como la sombra que solo te siguen mientras dura el sol. Mientras usted está brillando, estimado hermano y amigo, hay mucha gente que se acercan bajo su sombra. Sin embargo, cuando usted está en mala, no lo ve jamás. Decía Napoleón Bonaparte, en forma bien clarita y sencilla, ¿quiere contar cuántos amigos tiene? Cae en desgracia. Cuando usted cae en desgracia, inmediatamente sabe cuántos amigos tiene. Y aquí le dice claramente en este salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ya sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová.
Estamos bajo la gracia de Dios. Tenemos que meditar cada día en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nuevo pacto, que es a través de la gracia. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los Efesios, capítulo 2, y versos 8 y 9, él dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvo. La palabra gracia viene del griego charit, que significa don inmerecido de Dios dado a los hombres. Nadie merece la salvación. Como pecadores, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el verso 24 y 25, el apóstol Pablo lo resuelve. Dice: más siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, habiendo pasado por alto los pecados pasados. Por gracia soy salvo. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios está airado con el pecador. Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 3, verso 36, allí el apóstol Juan lo dice claramente: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado con el pecador, y solamente cuando aceptamos a Cristo como Salvador, viene a ser nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y tenemos entonces paz para con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, allá en el verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él es el mediador, es el intercesor. Como dice 1 Timoteo capítulo 2, allá en el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que puede mediar. Nadie más lo puede hacer. Cuando leemos el capítulo 12, del verso 7 en adelante del libro de Apocalipsis, encontramos que hubo una gran batalla en el cielo. Y luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, o sea, es Satanás y sus demonios, y fue arrojado del cielo. Y se oyó una voz del cielo que decía: gócense los cielos, porque ha sido echado fuera el acusador de los hermanos que lo acusaron día y noche, pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Como dice 1 de Juan capítulo 1, allá en el verso 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo, no de alguno, de todo pecado. Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga nosotros fuimos curados. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí habla de un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. No ve la sequía cuando viene. Los árboles se alimentan por las raíces. Por las raíces entra el alimento conocido como la savia bruta, que son chupadas por las raíces con lo que llaman pelos absorbentes. Y son raíces fuertes que traspasan la roca, que llama cofia o pilorriza, la punta de la raíz que traspasa la roca y sigue su camino. Y se alimentan por las raíces, y por medio de las raíces suben a través del tronco a alimentar la rama. Decía Rabindranath Tagore que las raíces que alimentan la rama para que den fruto no piden ningún tipo de reconocimiento por ella. Nosotros también tenemos que ser así como las raíces, alimentando a los demás sin esperar absolutamente nada, sino cumpliendo nosotros con el deber que nos ha sido encomendado de llevar la palabra del Señor a aquellos que
están interesados en escucharla, formar gente para el reino de los cielos. Y eso se forma solamente a través de la palabra, sin esperar ningún reconocimiento de ninguna parte. El que cumple con su deber, no tiene que esperar ni siquiera que le den la gracia. Hizo lo que tenía que hacer. Y el Señor dijo, cuando ustedes lo hayan hecho todo, declárense siervos inútiles, porque hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando usted cumple con su deber, no tiene que esperar nada. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Nosotros podemos ver que los palos, los árboles que están en los sitios muy húmedos donde hay agua circulando, siempre están verdes, bien verdes, y dan fruto a su tiempo. Hay árboles que son fructíferos, pero por el terreno en que están y por no tener el agua suficiente, no fructifican. Pero los que están plantados junto a corriente de agua, dice que así es aquel bienaventurado que anda en el camino del Señor. Es como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esa prosperidad del Señor viene en la familia, en la progenie, en la economía, en el trabajo. En todo lo que hace prosperará. En todo. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de desarrollo en desarrollo, de crecimiento en crecimiento. Ni un paso atrás ni para coger impulso. Nosotros vamos caminando hacia adelante por la gracia bienhechora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera entonces que nosotros debemos estar plantados allí realmente en aquella fuente de agua viva que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la diferencia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 al 39, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. A la mujer samaritana, según el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, del verso 9 en adelante, él llegó allí y le pidió a la mujer que venía con un cántaro a sacar agua del pozo. Dijo, dame de beber. Inmediatamente los prejuicios raciales surgieron. Y dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? ¿Tú sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor, el pozo es hondo y no tiene cómo sacarla. Él le dijo, el que bebe del agua de ese pozo volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Eso es lo que el Señor hace con los árboles que están plantados junto a corriente de agua, que somos nosotros los que nos hemos plantado en la corriente de las aguas del Espíritu Santo, y por eso podemos fructificar permanentemente creciendo en gracia delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estimado amigo, ¿está usted siguiendo realmente al Señor Jesucristo? ¿Está usted plantado en la corriente de las aguas del Espíritu Santo para fructificar y poder tener una vida fructífera en esta tierra? ¿O es usted de los que va siguiendo el consejo malo y de pecadores? ¿O de los que está sentado en silla de los que se burlan de las cosas sagradas? Si lo está haciendo, tiene una magnífica oportunidad todavía para levantarse y venir a los pies del Señor y ser un árbol plantado junto a corriente de agua. Y te dará fruto a su tiempo y todo lo que te haga va a prosperar. Pero esta prosperidad requiere una acción en el camino del Señor. Tenemos que accionar en la dirección trazada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este salmo sigue diciendo, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es el polvillo que quedaba donde se trillaba el trigo, y era tan menudo, tan liviano, que la brisa lo volaba y no sabía dónde iba a caer. Así pasa también con los malos, con aquellos incrédulos que han rechazado la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo, anclado en falsedades y en
cosas baladíes en esta tierra. No así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué diferencia hay entre el justo y el injusto? Entre el que sigue al Señor y aquel que vive la vida de impiedad. ¿Qué diferencia? Dice, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán. En el día del levantamiento de la iglesia, que encontramos en el capítulo 4, verso 16 de la primera carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo. Porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, y más la senda de los malos perecerá. ¿Por cuál camino va usted, amigo? Hay un solo camino. San Juan capítulo 14, verso 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál será su final? Usted decide dónde va a pasar la eternidad. Y el Señor le habla de los dos caminos que citamos en principio, Mateo capítulo 7, verso 12 en adelante. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Mas estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Es usted de los pocos, estimado amigo, que quiere transitar por el camino angosto del Evangelio de Jesucristo? Tiene una magnífica oportunidad para hacerlo ahora. Acepte a Cristo como un Salvador personal y tendrá un cambio radical en su vida y su destino será otro. Estará para siempre con el Señor al junto de aquellos que se han entregado de corazón al Señor. Dios le bendiga rica y abundantemente, su hermano Gabriel Bertré del Concilio de Damasco, en República Dominicana.